Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si los puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Hermanos, ¿quién contaría las estrellas? Pero no como Abraham, es un hombre de fe, como dice el tema. Y todos saben que si Dios le dijera eso a otro hombre, seguramente le hubiera dicho que no. Pero sabemos que Abraham es un hombre de fe. Que Abraham es un hombre de fe. Hay que recordar cómo se llama el tema. El tema se llama un hombre de fe. Y se habla de Abraham porque él fue un hombre de fe. Eso quiere Dios de nosotros en estos tiempos. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos, quitaríamos los montes y apartaríamos las montañas. Hermanos, quiero que me acompañen en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con nuestras oraciones hablamos con Dios y así le pedimos. Como Abraham le pidió a Dios un hijo y Dios se lo dio. Pero ¿cómo? Solo con fe, hermano, tener fe. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Esa es la fe que tú y yo tenemos que tener porque no lo hemos visto, pero sí hemos visto las maravillas que ha hecho en la vida de Jesús. Y eso por eso usted y yo tenemos que estar seguros que Cristo vive y que Él existe. Pero tenemos que tener fe, hermanos. Vamos ahí mismo en Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es lo que ahora miramos, porque Dios hizo, porque lo que hay en este mundo fue hecho por Dios. Vamos a pasar al 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. La fe es importante en el cristianismo, porque sin fe es
pueda heredar el reino de Dios. Por la fe Abraham dio su único hijo, por la fe de Moisés pasó su pueblo de Israel, como nosotros podemos ver las maravillas que ha hecho Él, nuestro Padre Celestial. Pero nosotros tenemos que recordar que con la fe, solo con fe podemos agradar y recibir el reino de Dios. Nosotros también podemos tener fe para heredar el reino de Dios. Dice la Biblia, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moverá montañas y los montes. Dice la Biblia que en los cielos habrá calles de oro y mar de cristal. Qué linda es la palabra de Dios, ¿verdad? Las maravillas que hace Dios, pues solo con fe podemos ir por medio de las oraciones. Tenemos que tener fe para heredar el reino de Dios. Y le doy gracias a Dios y a ustedes, hermanos, por sus oraciones, y a Dios por escucharlas y mantenerme con vida. Pero yo sé que ustedes, hermanos, oraron con fe, con mucha fe. Entonces, Dios no puede escuchar y dirá no, pero ustedes sé que están con fe. También le doy gracias a Dios por mantener mi familia con vida. Y hoy usted sabemos que el Señor existe y un día levantará a su pueblo. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice, por fe ofreció Abraham a Isaac. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Abraham es un hombre de fe. Entonces, con fe será su hijo, pero sabemos que el Señor lo perdonó. Y entonces, habiéndose dicho en Isaac que será llamado descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Como sabemos, dice la Biblia que primero van a venir los que murieron en Cristo Jesús y después los que están vivos. Y díganme, ¿quién no quería estar en el reino de los cielos? Y sabemos que las calles son de oro, los mares son de cristal. Dice también que por fe Moisés abrió los mares y pasó a Israel con los pies secos. Pues solo con la fe le damos a Dios. Y sabemos que Dios nos va a escuchar nuestras oraciones, pero hay que pedirle con fe, porque si no le pedimos con fe, no nos va a escuchar, nos va a ayudar, pero no, Dios sabemos que es maravilloso. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe dejó a Egipto
No podemos, hermano, hay que confiar en Dios, hay que tener fe que Él va a venir un día y a levantar su pueblo. Dios les bendiga, hermano. Este es el mensaje que traigo mi hermano. Él fue una palabra que puso Dios en su corazón que les hablara sobre un hombre de fe. Desde que me dijeron que iba a predicar, él se emocionó y dijo: yo quiero hablar sobre Dios, yo quiero hablarles a las demás personas, a los demás niños sobre Dios. Y el tema que puso él fue un hombre de fe. Un gran tema, hermanos. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, ese tema trae mucha reflexión a nuestra vida. En la antigüedad, la Biblia nos habla de mucha gente que creía en Dios, que tenía fe en Dios, que Dios podía hacer los milagros que todavía en esta época también nos hace. A mucha gente le ha hecho milagros a Dios. A mí me ha sanado, me sanó de una enfermedad que pensé que nunca se me iba a quitar, pero mis padres confiaron en Dios y las oraciones del pastor también fueron de mucha ayuda. Yo creí en Dios, yo creí con fe en Dios que Él me podía sanar. Por eso este es el mensaje que ha traído mi hermanito, y espero que reflexionen, que tengamos más fe en Dios, que creamos más en Dios, que cuando nosotros le pidamos algo a Dios, que no nos pida, que no digamos después: no creo que Dios no nos haga, yo creo que esto Dios no nos va a ayudar. No, tenemos que pedirle a Dios con fe las cosas. Si nosotros le pedimos con fe a Dios, todo será hecho, dice la Biblia. Amén.